No, esto está perfecto porque va a hilar un poco con lo que quería decir. La respuesta es la agenda política que tiene el medio de comunicación. El medio de comunicación tiene una agenda política, el director tiene una agenda política. A partir de esa agenda amplifica o no el paro que está haciendo o lo que está sucediendo. Al principio lo que pasaba con el paro, que lo viví muy de cerca porque los principales focos estaban cerca del barrio donde vivo acá en Bogotá. Al principio era malandro, destruyendo, y se iban solamente a los lugares como Bosa, por ejemplo. Cuando llegó el momento en que tenían que irse a otras ciudades, las concentraciones en el barrio Chapinero o las concentraciones en el centro, se dieron cuenta de quiénes eran las personas que estaban ahí. Se dieron cuenta que eran maestros, que eran incluso funcionarios públicos, se dieron cuenta del otro perfil y no les dio la otra. No tuvieron otra opción. La misma ciudadanía les dijo, hey, estos no son malandros los que están aquí, hay un foco de vandalismo, sí, como todos que se aprovechan, pero aquí el factor común o el denominador común de la gente que está aquí protestando es maestros de la Nacional, maestros de universidades privadas. Cuando la Javeriana salió a apoyar a la Universidad Distrital, se unieron y no pudieron hacer nada, se unieron en contra del SMAT. Cuando salieron funcionarios públicos, cuando salieron diversas personas, allí fue cuando cambiaron, pero fue la presión de la ciudadanía a través de redes sociales, de divulgar los videos en los escenarios a los que los medios de comunicación no habían llegado. Allí era la ciudadanía donde ellos estaban mostrando lo que los medios no podían hacer. Y la presión funcionó. Y allí voy a hilar con un caso al que yo viví muy de cerca, con el que escribí un artículo que les puedo sacar también un link larguísimo, una investigación sobre un movimiento social que se llama Paro Cívico por la Dignidad de Chocó. Y me encanta este caso, sé que estamos hablando del Caribe, pero para ponerle ya cara, forma y sensación a lo que es un movimiento social en el marco de la sociedad civil, es este paro cívico por la dignidad del Chocó surge en el 2016 cuando una persona se enferma y tenía que ir de Quibdó a Medellín y se muere en una carretera por un hueco. No se muere porque estaba enfermo, sino por un hueco. Allí nace toda una revolución, se comienzan a armar y se arman los profesores. Se arman, se organizan, están bastante organizados y son los que le quitan la credibilidad y la visibilidad al alcalde de Quibdó y al gobernador del departamento de Chocó. Ellos hablan con el gobierno nacional, a mí me asignan esa mesa en el tema de, bueno, yo asesoraba, era la negociadora para diálogo social del gobierno nacional con estas comunidades indígenas afrocampesinas, y allí me asignan esta mesa y ahí donde los puedo conocer. Ellos que logran, uno de sus grandes logros es el tema que pudimos hablar y que se escuchó mucho en los medios de comunicación, que era la división de Belén de Bajirá, si pertenecía a Antioquia o le pertenecía al Chocó. Esto no lo logró el alcalde, esto no lo logró el gobernador, lo lograron los profesores, los maestros. ¿Y qué hicieron? Volvieron a tener una movilización el año 2018 y allí salieron los estudiantes y empezaron a bailar y se hicieron viral esos videos de las personas bailando, de los estudiantes bailando y dijeron, nosotros no estamos aquí ni violentando ni estamos haciendo nada diferente a apoyar a mi profesor que hace parte de este movimiento social que se llama Paro Cívico por la Dignidad de Chocó y que está haciendo una petición en favor o en pro de toda la ciudadanía. Entonces yo creo que si estamos, hay que ver el grado de pesimismo dentro de la sociedad civil, los riesgos que esto tiene, como lo que estamos viendo en Cauca, pero también ejemplos buenos como lo que tiene el paro cívico. Claro que les han asesinado líderes, pero ellos han logrado, a través de una serie de peticiones, lograrlo lo que la alcaldía en Quibdó y el gobernador de Chocó no ha podido, incluso se replicó el paro cívico por la dignidad de Buenaventura y se conformó otra mesa de negociación con el gobierno nacional. Entonces, y fueron replicados, y ahí va hilo con el medio de comunicación. Fueron replicados, pero ¿qué replicó el medio de comunicación? No solamente en Quibdó, sino a nivel nacional. Los bailes de los pelados, los bailes de los estudiantes, diciendo yo bailo porque estoy acompañando a mi profesor en esta petición. Llevan 4 años como movimiento social, tienen una serie de logros y creo que esa disciplina que han tenido y esa seriedad con el gobierno nacional hace que en este momento yo esté hablando de un tema que está pasando en Chocó y que pueda ser replicable. Ahora bien, yo también termino con una pregunta. ¿Tenemos algún caso similar en el Caribe colombiano? Y si no lo tenemos, ¿qué pasa con la ciudadanía para que no se arme de esta manera? En el buen sentido de la palabra, armar, ¿no?
Yo voy a hacer una corta intervención a partir de una pregunta que hace Emily, que a mí en particular me interesa mucho, y es que Emily Silva nos pregunta, al verse hoy, y después además los abogados de la mesa también, abogados y politólogos que nos cooperen aquí con esta respuesta, porque ella pregunta, al verse hoy la mayoría de nuestras libertades restringidas, ¿qué camino nos queda como sociedad civil? Y yo ahí quiero hablar un poco de mi experiencia, porque yo no estoy en Colombia ahora mismo, yo estoy en el exterior estudiando, y para mí esta pandemia y esta coyuntura en particular ha sido una gran oportunidad, sobre todo, y lo digo también como alma Caribe, porque además, y aprovecho y hago una cuña aquí, acabamos, por ejemplo, de lanzar un podcast que se llama Pod Caribe para hablar de temas del Caribe colombiano. Somos 4 personas, 3 que estamos en el exterior y alguien que está en Barranquilla, pero que estamos hablando y debatiendo temas de interés como corrupción, clientelismo, educación, etcétera. Tenemos, digamos, una agenda particular de temas que queremos discutir y que enlaza muy bien también con este ejercicio que estamos intentando hacer. Pero yo, frente a la pregunta, lo primero que se me ha venido a la mente es un poco, para mí, esta coyuntura, a pesar de la restricción de movilidad en gran medida, porque esa ha sido, digamos, realmente lo que ha significado, cuáles son las restricciones que tenemos ahora en Colombia, restricciones en nuestra movilidad esencialmente. ¿Qué camino nos queda? Para mí esta ha sido una oportunidad única para ver una sociedad civil que yo no había experimentado y que no había visto, pero que como todos estamos en la red ahora, he podido ver que en efecto en ciudades como Barranquilla, y en escenarios como el Caribe, pero voy a hablar del caso barranquillero en el que yo creo que a la crítica se le ha satanizado, ha sido una gran oportunidad para ver que hay muchísimas más personas de las que uno cree, pero que a veces estaban invisibilizadas o que quizás estaban haciendo sus actividades en sus zonas de incidencia, pero que no se tomaban las redes. Y yo sí he visto muchísima más gente activa debatiendo y cuestionando. Y yo quisiera subrayar que ese es un elemento trascendental y sin el que la sociedad civil no existe, y es el pensamiento crítico. Es decir, ese estigma que se nos ha puesto de que todo el que critica es porque no quiere la ciudad, porque tiene una incapacidad de ver las cosas buenas que pasan, porque no reconoce los avances que hemos tenido. Y eso es una falacia, es una mentira. Por el contrario, la sociedad civil es necesariamente crítica porque de forma permanente está viendo cuáles son las necesidades que aún existen y los intereses que ella tiene en términos de sus derechos, bien sea que sean vulnerados o bien sea que necesite verlos materializados de una forma más particular. Entonces, el pensamiento crítico como elemento sustancial y esta pandemia en particular como una oportunidad única para no desaprovechar esas redes y esa movilización digital, si se quiere, que se está viendo. Y yo suelo utilizar el término activismo digital, que además es la herramienta que uso desde la distancia, pero que está además teorizada y estudiada. Es una oportunidad realmente importante que no deberíamos desaprovechar para que todas estas redes que se están generando, para que todas estas personas que estamos hablando de ciudad y de región, empecemos a crear una red de cooperación que tenga en cuenta, si se quiere, los valores del capital social como la confianza y la cooperación, y en vez de estar, digamos, recelosos de nuestras propias iniciativas, etcétera, que colaboremos y que estos espacios sean también espacios conjuntos. Entonces, ese es como mi aporte, mi visión frente a esta pregunta que nos hace Olga, pero yo sí quisiera oír también a Ángel y a Luis, que también son abogados, que nos hablaran un poco más de sociedad civil y restricción de libertades en este contexto que estamos viviendo. No, mira, brevemente, con Ángel la semana pasada precisamente tuvimos 2 conversaciones también por estos medios sobre el tema, y yo creo que él ahora podrá profundizar, pero yo sí, a mí me parece, como tú lo dices, que la pandemia, dentro de todo lo malo, generó unas ventanas de oportunidad y se están dando estas primeras aproximaciones de gente con la que uno interactuaba, pero no interactuaba en términos de incidencia política, o sea, solo se conversaba. Y ahora lo que uno esperaría, Carol, es que tú bien lo dijiste, basta que uno tome Twitter o entre a Facebook. Hay mucho individuo y muchos ciudadanos comentando, pero yo veo el vacío en términos organizativos. Es decir, ¿qué va a pasar una vez pase la pandemia? Porque esto va a acabar. Entonces, si cada uno vuelve a su nicho individual, o si por el contrario, entonces esto hay que promover
la organización, es decir, la pertenencia a organizaciones, entendiendo que la sociedad civil no es una. La sociedad civil es una colcha de retazos en la cual hay múltiples organizaciones y que no todas son iguales a las de uno, pero sí es necesario pasar del computador a la calle, es decir, a la reunión, a organizarse. Si no nos organizamos, no hay posibilidad alguna de que, como lo decía Emily, o pregunta Emily, podamos entonces reclamar o hacer valer derechos y libertades que en este momento estén restringidos o que se vean amenazados no solo por el COVID, sino por cualquier otro tipo de motivos o decisiones políticas. Es decir, lo virtual ha abierto la puerta y yo creo que ya esto llegó para quedarse. Me parece que muchas organizaciones de sociedad civil que subvaloraban o no se habían dado cuenta de la importancia de comunicar lo que hacen, ahora sí lo están haciendo. Es decir, ahora hay muchos foros, muchos eventos, todos los días hay, digamos, agenda y muy interesante y muy buena en estas redes, pero también debemos entender, Carol, que no todo el mundo, o sea, nosotros somos un grupo privilegiado de personas que hoy tenemos unas condiciones, un computador, internet y todas estas facilidades para seguir ilustrándonos más de lo que ya somos sobre distintos temas y conversando. Pero hay territorios, como bien lo señaló Ángel, donde ni siquiera hay luz eléctrica, o sea, el internet es impensable. Y también tenemos que ir allá, es decir, o incluirlos a ellos en estas discusiones y no lo vamos a hacer solo a través de una pantalla. Entonces, es importante que hablemos, pero también es mucho más importante que la gente empiece a buscar organizaciones con las cuales tenga afinidad, se acerque a ellas y si no encuentra, entonces que monte sus propias organizaciones. Es decir, en la medida en que seamos muchos más en la escena pública, es más difícil que la violencia nos toque. Pero mientras seamos pocos, pues obviamente es mucho más fácil que nos limiten no solo a través de la violencia, sino de la estigmatización, de la persecución. Entonces, yo sí quiero, y a mí a veces me da temor, como lo he hablado con Ángel en otras ocasiones, es lo mismo de la educación virtual. A mí me da miedo que la gente se acostumbre a esto. Esto no va a reemplazar un aula de clase. Y lo mismo sucede con el tema de la organización social. Por más gente que hoy esté conectada en este espacio, ¿qué vamos a hacer una vez cerremos la sesión? Si nos vamos a acostar a ver Netflix, o si la gente va a escribir, o si va a retuitear cosas, o va a cuestionarse, y una vez pase esto, hay que salir a la calle.